This is great honor and pleasure to meet you. My name is Jong-woo Han. I'm the president of Korean War Legacy Foundation. And this is February 12, 2016 in Caguas, Puerto Rico. Would you please introduce yourself, your name, and spell it for audience? Yeah, I am Domingo Morales Calderón from Las Piedras, Puerto Rico. Your name? Domingo Morales Calderón. Could you spell it? ¿Lo puedes deletrear? No, ¿verdad? Not in English. ¿Deletrear? D-O-M-G-N-O Morales, M-O-R-A-L-E-S Calderón, C-A-L-D-E-N. Thank you very much. Noemi and Gisela have been working on this project, and it's been great to meet many Korean War veterans from Puerto Rico. And this is again my great honor and pleasure to meet you, and thank you for coming and sharing your stories with us. And this is the best way to preserve your memories and educate our young children about your service when you were called from the state. Thank you again. I appreciate that, but I would like to have the interview in Spanish because my English is very cheap. Oh, you're pretty good, but I will let you speak to Noemi so that you can describe and explain more details, okay? Yeah. In your language. All right. Thank you. You're welcome. I think it's in his head. Yo quiero que usted me diga su nombre, me diga dónde y cuándo nació y me hable un poquito sobre su familia, su vida como cuando joven, ¿ok? Bien, yo nací... Vamos a comenzar otra vez, Tiene que comenzar con su nombre, ¿ok? ¿Cuándo y cómo nació? ¿Cuándo y dónde nació? Y un poquito de su familia, en esa orden. Mi nombre es Domingo Morales Calderón y nací en el barrio Caimito de Juncos, Puerto Rico, el 15 de septiembre de 1925. Cuando ingresé en el ejército, el 11 de octubre de 1950, tenía 26 años de edad. Mi familia, pues una familia bien humilde, bien pobre, pero que gracias al Padre Nuestro pudimos subsistir a muchas necesidades. Pero ¿Era una familia grande? Sí, es una familia bastante grande de las dos partes, de mi parte de mi Santa Madre, doña Leucadia Calderón, y de mi Santo Padre, Juan Morales Velázquez, que las dos familias eran bastante extensas. Tenía muchos tíos y muchas tías y de ambas partes. ¿Y usted fue el único en el ejército de la familia? Fui el último porque mis dos hermanos mayores fueron reclutados para la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1944. Ya ellos lamentablemente fallecieron y yo todavía sigo dándole candela a la humanidad. Pero gracias al Padre que he podido subsistir, ya yo tengo 90 años y me creo que tengo 25 años, porque mi asesor, que es la persona que está a su izquierda, dice que no va a parar de asesorar. No, se ve bien. Voy a pausar esto. ¿Ustedes eran una familia pobre? ¿Cómo estaban económicamente? Muy pobre, muy pobre. Mi papá era un obrero de la caña y mi mamá pues era la ama de casa, teniendo 5 hijos que tenía. Ok. ¿Hasta qué grado terminó? Yo terminé 8º grado.
Claro, cuando regresé del Army, pues seguí estudiando y cogí varios cursos, especialmente de electrónica, con las famosas computadoras, y que antes eran tabuladoras más bien que computadoras, y me gradué del Instituto Comercial de Puerto Rico, de cuarto año comercial. Pero quisiera saber cómo llegó al ejército, si usted fue de voluntario, si lo llamaron, cuántos años tenía, qué año fue, un poquito de eso. Yo estaba trabajando para una compañía cuando el ejército me reclutó. Ya yo tenía 26 años y me llamaron obligatorio, tenía que ir. Y claro, yo no daba ni la medida, y en la última entrevista que me hace el coronel, pues yo le dije, mire, coronel, yo ni con chicle bajo la palma de los pies, voy a crecer media pulgada que me falta. Y le pidió al sargento que está acompañando el récord mío, y lo leyó y dijo, no te podemos rechazar, pues tú has sacado mejor nota que ese cabo, imagínate cómo te vamos a rechazar. Le digo, primero porque yo no peso ni las 120 libras que dice eso, yo pesaba con 115 libras mojado. Y entonces me dijo, te tengo que aceptar, y me aceptaron. Juré el 11 de octubre y cogí mi basic training, training básico en Tortuguero, que era una facilidad federal que había aquí donde le daban training a los soldados. Terminé el training el 26 o 27 de enero, y ya el 2 de febrero estaba montado en un barco camino a Corea, en un barco que se llamaba Sager Woodford, que no era un barco de pasajeros, un transporte convertido en barco para transportar soldados. Pues, explíqueme, hábleme un poquito de eso. ¿Cómo se sentía usted del servicio obligatorio para los puertorriqueños? ¿Tenían una opinión de eso? Bueno, como ciudadano americano, yo entendía que tenía una responsabilidad de pertenecer a una de las ramas del ejército, cualquiera que fuera. Claro, tenía mi preocupación porque yo era una persona bajitita comparado con los que llamaban al ejército, pero sí me aceptaron, lo acepté con mucho placer. Claro, en mi camino a Corea tuve que aceptar que mi vida tenía que pasar por ese camino, y lo acepté. No tuve miedo alguno, no tuve miedo porque lo cogí como una asignación de Dios para mí en ese momento. Entiendo. ¿Qué sabía usted cuando estalló la guerra de Corea? ¿Sabía algo de Corea? ¿Sabía dónde era? ¿Sabía algo de su historia? ¿Tenía opinión del conflicto? No, empecé a saber de Corea una vez que comenzó, cuando los norcoreanos atacaron a Sur Corea, fue que yo vine a saber de esas dos Coreas. No sabía que existían. Sabía de China y Japón y esto, pero no sabía de que existían esas Coreas. Lo vine a saber cuando cuando los norcoreanos atacaron a Sur Corea. Entonces usted pensó que iba, ¿no?, para hacer un bien, o usted estaba de acuerdo con participar en esa guerra. No estaba de acuerdo, pero al reclutarme el ejército y sabiendo yo que como ciudadano tenía que cumplir con una misión,
y cumplir como ciudadano a mi país. Y para que fuera a venir eso a mi país, a mi barrio, a mi país, a Puerto Rico, dije, pues lo acepto y voy con mucho gusto. De hecho, había tenido un ascenso en mi oficina precisamente el mes anterior y lo perdí. Pero cuando regresé de Corea, me dieron la misma posición con los pasos que tenía y tuve 50 años dándole servicio, excepto los 3 años que estuve en el ejército, a esa compañía, que es donde estuve felizmente trabajando y ganándome el sustento porque durante ese tiempo me casé, tuve mis hijos y gracias a Dios, gracias a esa compañía, pues pude subsistir. Usted dice que no estaba de acuerdo, no sé, ¿cree que es la guerra o el conflicto de Corea no era necesario o que no había razón por estar allí? Ningún conflicto para mí es necesario. Yo entiendo que las personas deben dialogar, como los mundos, los países tienen que dialogar. Deben dialogar para llegar al entendimiento, no de guerra, sino entendimientos de sociedad civil con alternativas que no sea guerra, que sean, se tiren bizcocho o algo, pero las guerras son malas para cualquier persona. Imagínense, yo voy en ese barco a Corea. Tan pronto llego a Pusan y me montan en un tren para ir para Seúl. Empiezo a ver los destrozos de la guerra, los tanques, los troces de todo el mundo. No se veía la gente, porque la gente estaba en campos de concentración y eso. Y una vez que uno se adentraba en la península de Corea del Sur, aparentemente era un pueblo, un país despoblado, pues no se veía gente, la gente estaba escondida, además tuve la mala suerte de que al llegar a Seúl, los chinos estaban metidos, o los norcoreanos estaban metidos en Seúl, y tuve que empezar. Mi primera misión fue nos acuartelaron tonteros en una universidad en Seúl. Y allí inmediatamente, a 2 horas de llegar, pues estaban atacando los norcoreanos a Seúl. Y tuve que ser uno de los partícipes de limpiar a Seúl de los coreanos. Entiendo. Antes ya entramos en Corea, pero antes de llegar a Corea yo quería preguntarle acerca de su entrenamiento y dónde lo hizo y por cuánto tiempo y si usted cree que fue suficiente para prepararlo para ir al combate. Eso fue una de las cuestiones que yo siempre cuestioné, que nos dieron 13 semanas de entrenamiento para meternos a Corea. Y yo entiendo que Estados Unidos, en ese sentido, no fue práctico con los puertorriqueños, porque los mandó al matadero bien, sin entrenar prácticamente. Sí nos enseñaron a tirar y a marchar y eso, pero no teníamos conocimientos profundos de lo que es una guerra. Y tuvimos que envolvernos en ella sin tener realmente unos conocimientos mayores para la defensa propia y defensa del Estado. Dígame entonces, ¿cómo y cuándo llegó a Corea? Usted habló un poquito ya de eso. Y cuando llegó, ¿a cuál compañía, unidad lo asignaron y cuál fue su especialidad? Es una pregunta larga, pero si quiere se la repito. No. Yo salí de Puerto Rico
El 2 de Un febrero. momento. Yo salí de Puerto Rico el 2 de febrero, como le dije anteriormente, en el barco Sargent Woodford, donde íbamos 2.200 soldados que acabamos de graduarnos del training básico en Puerto Rico. Tuvimos una travesía de 30 días en el barco. Nos echamos 4 días de Puerto Rico a Panamá. Nos echamos creo, 14 días de Panamá a Hawái y el resto de Hawái a Japón. El que le puso nombre al Pacífico de Pacífico parece se paró en Balboa a las 8 de la mañana en Panamá y miró, y aquel mar es un plato a esa hora. Pero una vez que está a mediodía de travesía, las olas pasan por encima del barco. De Pacífico no tiene nada. La mayoría de los soldados nos enfermamos en el barco por una serie de circunstancias. Yo, por ejemplo, no podía comer la comida del barco, pero siempre daban una manzanita, una frutita, bueno, y eso lo tenía. Rebajé 22 libras en esos días. Llegué a Tokio, nos acuartelaban en una base para salir al otro día en un tren que nos iba a llevar hasta donde íbamos a coger el barco para Corea. A mí me tuvieron que sacar en Osaka y me metieron a un hospital, se llamaba Osaka Army Hospital, porque me puse grave, estaba grave. Tengo que agradecerle a un capitán que nunca supe el nombre de él, que estuvo toda la noche pendiente a mí, porque da la casualidad que mi camarote estaba encima de la cama donde estaba el capitán. Y cuando él terminó toda la operación, pues vino y me encontró titiriteando, bien malo. Bueno, la medicina general del ejército es la APC. Y me dio una APC, pero se pasó toda la noche pendiente a mí. Nunca supe el nombre de ese capitán, pero donde quiera que esté, si es que vive todavía, tengo que agradecerle eso. Me sacaron en Osaka, me metieron a ese hospital. Tuve unos cuantos días, yo no sé ni cuántos días tuve. Después me mataron y estuve como 10 días en Nara City, en un hospital de recuperamiento. Entonces yo llegué a Corea, que pues, por cierto, fui en un transporte, un barco que se llamaba MacArthur. Y llegué a Corea los primeros días de abril, ¿no? Puede haber sido el 14 o el 15 de abril. De allí fui a sustituir a... ¿Qué año? A un... ¿De qué año? Eso fue en el 51. Ya para esa época pues estaban ellos bien perdidos, pero es cuando yo le digo que empieza a ver uno los destrozos de la guerra, ¿no? Entonces cuando sustituí a una persona que se había ido de pase para Japón, se llamaba Aranar, creo que era, que le decían, es un correo, el correo del ejército allí. Pero luego que él vino, me echaron a la compañía M del 65 de Infantería, donde yo tuve percance con eso, porque me hicieron sargento en Corea como a los 6 meses de estar allí, pero nunca aparecieron los papeles. Sin embargo, los mismos oficiales que me ascendieron certificaron que sí, que me habían hecho sargento.
por algo que hice, un task force que hubo, donde a mí me volaron la ametralladora, porque en la M me echaron al pelotón de ametralladora, y en un task force que hubo, pues me volaron la ametralladora. Y yo, pues miré y vi una ametralladora que no tenía gente, corrí, fui, la busqué y la emplacé donde estaba la mía. Y para eso fue un acto de heroísmo, y yo creo que fue un acto de defensa propia, porque, claro, cuando me asignan, cuando yo regreso a Puerto Rico, me licencian como cabo. Entonces yo hice las gestiones y busqué los oficiales. El sargento de mi pelotón en esa época se llamaba Efraín Santos, y el administrador de la compañía M era William Ortiz. Y ellos certificaron que me mandaron porque antes de eso, tan pronto yo llegué a Corea, pues llegué con 19 replacements. Y empezaron el sargento Millán, se llamaba, a entrevistar a la gente, y cada vez, pues, ¿dónde a usted le gustaría ir? Pues a Mortero, y usted a Mortero, y usted a Mortero. Pues, todos querían ir a Mortero porque estaban detrás de las líneas. Y cuando llegó de donde vi, pues yo le dije ametralladora. Bueno, se paró al frente y dijo que parecía mentira que el más chiquito del grupo fuera el más guapo. Pero no era que yo fuera guapo, es que a mí me gustaba la ametralladora. Y entonces el sargento Bellán le dice al sargento Pitito, Pitito, desde hoy este es tu orden y es cabo. Y vamos a hacer cabo seguida. Ese orden llegó rápido, ¿no? Yo, o sea, me dice, para que pisar correr y hacerme cabo. Pues vamos a continuar porque tengo muchas más preguntas, ¿ok? Yo quisiera saber, usted me contó un poquito ya, pero ¿cuál fue su primera impresión de Corea, del país o de la gente? ¿Qué vio bien diferente a Puerto Rico, ¿no? La primera vez que había salido de Puerto Rico. El clima. Bueno, la gente en Corea, como yo le dije al principio, no vi mucha. Claro, tuve un muchachito en la escuadra de sus soldados, se llamaba Quinteco, que de eso le voy a hablar al distinguido visitante nuestro, porque no supe jamás de él después que me mandaron al hospital. Vi muy poca gente. Llegué una vez a una villa y allí me dijeron doctor, o sea, me dijeron chutá. Y yo dije, ¿qué es el chutá? Pues doctor, porque vi una niñita como de 1 año comiendo arroz. Y eran más las moscas que se comían que el arroz que había. Entonces yo mandé con unas bombas de aerosol y rocié toda la villa con eso. Y le di el pisi a la nena que tenía fiebre y se le quitó la fiebre. Y con eso me dieron el mote de... Pero no vi, sin embargo, las personas adultas que te dan un salento, porque no estaban, se escondían. Y tenían un miedo atroz. Fui a un sitio con este muchachito Quinteco, donde había más de 200.000 personas en un campamento. Y esa fue la única vez, pero que los vi por encima, no los vi uno a uno así, ¿no? Los vi en un grupo, amontonados allí como quiera. Corea es un sitio, por ejemplo, yo me perdí en las montañas del este de Corea, porque son unas montañas enormes. Había pinos de esos que se podía cortar así y horizontalmente. Y una tajada de troncos se veía para el piso una casa enorme, unos pinos inabarcables. Pero eso es en el este, que son unas lomas terribles. Aunque Corea, salvo el valle de Churuón, que era, yo estuve en ese valle, que era un valle bastante extenso, pues casi todo eran lomas.
Y no, claro, también llega en el frío, que no había mucha vegetación y eso. A medida que fue pasando el tiempo, fue poniendo bonito por la vegetación verde y eso. Pues, se sembraba mucho arroz. Se sembraba mucho arroz y el arroz le daba vida al país. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo fue tratado por los oficiales americanos ahí? ¿No tuvo problema con el idioma ni nada? ¿Usted sabía inglés? Yo sabía un poquito de inglés, no es que supiera pero me defendía muy bien con ellos. Tengo que ser sincero, cuando me atachaban a la compañía acá, a mí me encantaba, porque tenían unos oficiales y unos soldados extraordinarios. La L era bastante buena, pero la I no me gustaba. La I, de hecho, cuando me perdí en Corea me dejaron perdido, la compañía ahí me dejó perdido. Y me perdí porque este muchachito que tenía se mareó, porque hacía 3 o 4 días que no comíamos, estábamos atacando y atacando. Pero todo el mundo botaba los sobrecitos de café, que venía en polvo y yo los recogía, tenía los bolsillos del fichaje llenos de café, preparé el café y le di y lo reviví. El squad líder en ese momento, cuando yo le llamé, le dije, mira, ¿quién te gusta mareado ese? Me dijo algo que no me gustó. Y yo le dije, eso es un ser humano igual que nosotros. Si tú quieres dejarlo perdido, santo y bueno. Cuando regresamos a la compañía, después de como 4 días perdidos, pues el capitán me preguntó qué había pasado. Y yo dije, bueno, pasó esto, pero díganle a los muchachos que se quedaron 5 conmigo. Que tengo que agradecerle a esos muchachos, a Benito Portugués, a Collé, a Rodríguez, al radiooperador, que se quedaron y me ayudaron, porque el de más rango era yo, que era cabo. Tenía que tratar de defenderlo y salimos, gracias al Señor, porque por el ruido de la artillería americana nos dejamos llevar y salimos, pero me dejaron perdido, fue la compañía acá. Cuando regresamos a la compañía, el capitán preguntó y le dije que el muchacho le explicaron. Entonces, no quisiera mencionar el nombre de la persona que me dijo que no se iba a perder por ningún coreano. Entonces lo mandaron a buscar al frente y le dijeron no, quitaron los galones y me los dieron a mí. Lamentablemente yo no quería eso, yo quería seguir disparando y al ser escuadrilla no puede dispararte. O sea, podía disparar, pero que no era responsabilidad mía disparar, era del gole. Pero salí adelante, gracias a Dios. Eso. Vamos a continuar. Hágame un favor, separen los zapatos que hacen ruido. Vamos a continuar. Hay mucha experiencia y poco tiempo para hablar. Usted no fue herido allá, ¿verdad? En el tiempo que estuvo allá. Me dieron el 2 de noviembre en la Loma 427. Me dieron, fui herido y de hecho de mi escuadra solamente se salvó uno, que se llamaba Aguilita de Isabela. Los demás fueron todos heridos, malheridos, y casi todos con profile 3 y 4, porque no. Pero me mataron al gonel, que se llamaba José T. Rivera, que creo que fue el que me salvó la vida, porque ese muchacho era un muchacho fuerte y yo era endeble, chiquito. Cuando él murió en mi brazo y lo único que me dio fue Morales. Cuando yo lo miré, el jacket de él por la parte de atrás, porque cayeron con un morterazo, pareció un mosquitero de los huecos
de la metralla y murió en el acto. Entonces cometí una estupidez y es que me tiré a cogerlo, a matar los chinos yo solo. Con la suerte que al lado abajo donde estaba había una escuadra pin down en el piso y me agarraron. Y me dijo, bueno, ¿para dónde vas? Ah, me han matado algo, el muchacho. Y me dice, ven, que estás herido. Digo, yo no tengo nada. Entonces un sargento sacó un first kit y me lo puso en el labio. Y fue cuando vi a notar que estaba herido. Me llevaron al Texas Extension Hospital, donde estuve bastantes días. Y tengo que agradecerle también esto a un doctor colombiano, que fue el único que se atrevió a meterle mano a mi labio, porque el labio mío parecía un mapa pequeño. Y los americanos vinieron y me miraron, se fueron. Cuando vino el colombiano, me miró, me dice, prepáreme lo que lo voy a operar. Y él fue el que me cosió con su santa calma ese labio que parecía un pequeño mapa. Y me salvó, mira. Y gracias a Dios. Entiendo. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en Corea y cuándo regresó? Yo regresé en diciembre 24 porque después de subir herido hacia arriba, otra vez hacia el frente. Como en diciembre de 15 o 20 por ahí me dio apendicitis, me operaron debajo de una carpa por ahí en el norte de Corea. Y de allí, pues yo volví, me echaron para Puerto Rico, porque ya había cumplido los otros 9 meses, porque a uno no tenían nada más que 9 meses en el frente y de allí lo sacaban. Y ya había cumplido, estando en el hospital, cumplí los 9 meses. Y me llegué a Puerto Rico el 5 de enero del 52. ¿Cómo diría usted le impactó esa guerra en su vida? ¿Tuvo problemas de ajuste cuando regresó? ¿Tuvo pesadilla o se normalizó todo? No, como le dije antes, yo creo que lo acepté como una cosa que tenía que pasar en mi vida. Nunca me dio miedo, gracias al Padre, nunca me dio miedo, porque acepté la condición. Creo que me hizo hombre. Y mi asesor es testigo de eso, ¿no? De que pasé muchos problemas, pero creo que el ejército, en totalidad, hace a las personas, los niños hombres. ¿Usted nunca regresó a Corea de nuevo? No regreso. Okay. Me ¿Y cuando gustaría. usted...? ¿Cómo? Me gustaría. Mire, ellos tienen un programa que el gobierno de Corea paga la mayoría del gasto de regresar con usted un acompañante. Si usted quiere, le hablamos al señor Han. Sí, que sería bueno, tienen un programa fantástico. Cuando usted piensa, tiene un retrato en su mente de Corea de ese entonces, cuando usted estuvo ahí como soldado, y no sé si sabe del Corea de la ahora, como está modernizado, desarrollado, demócrata. ¿Cuál es su opinión de eso? Bueno, yo entiendo que el desarrollo que ha tenido Corea ha sido extraordinario. Cuando yo llegué allí, eran muy pocas las carreteras que había. Claro, Seúl era una ciudad enorme, grande, pero sus alrededores eran, por ejemplo, Chubón era una villa y no quedaban ni los palos. Cuando se trasladaba uno en los troces, pues como no había, si hacía sol era malo, si llovía era peor,
Si hacía frío, peor todavía. Pero creo que el desarrollo que ha tenido Corea, de acuerdo a lo que puedo ver en las revistas y los periódicos y eso, pues ha tenido un desarrollo extraordinario. Me gustaría volver a Corea solamente nada más que por ver cómo es en la actualidad del Corea que yo vi al Corea de hoy. De acuerdo a eso, ¿qué diría usted es el legado del soldado de Corea, de la guerra de Corea, de su participación como soldado? ¿Qué opina? ¿Usted cree que fue bien o que usted cree que no se arrepiente o cree que lo que hicieron allí fue un buen trabajo? En general se hizo un buen trabajo. En general, lo que sí entiendo es que fue un conflicto que Estados Unidos perdió. Porque no hubo ganadores ni perdedores. Ok, magnífico. Pero que al Estados Unidos envolverse, uno espera que su nación no sea superada, sino que, pero aparentemente pudo más el diálogo que hubo durante la guerra que los propios enfrentamientos persona a persona. Entiendo. Yo quisiera ahora terminar en conclusión. Si usted quiere decir un mensaje a las personas que estén viendo esta entrevista acerca de su experiencia como soldado de la guerra de Corea. Si yo fuera a aconsejar, yo creo que toda la juventud debe pasar por el periodo de soldado, de cualquiera de las ramas, porque cualquiera de las ramas tiene suficiente disciplina para disciplinar a la gente. Y no es lo mismo ser un estudiante de cualquier clase universitario, de high school y eso, que ser un soldado. El ser soldado es una universidad universal, donde uno aprende distintas culturas, la cultura se aprende eso, y que ya no está el programa obligatorio de ser soldado, pero Estados Unidos debía implantar, aunque sea darle training y tener esos soldados en reserva, porque no solamente los entrena como soldados, sino que los hace hombres. Bien, muchas gracias. Hemos concluido. Muchas gracias por participar. Bueno, estoy a la orden. Yo espero ahora que usted participe en mi viaje para Corea. Sí, no se preocupe. Ahora yo le voy a